Trafalgar por Benito Pérez Galdós, número 16. Volvió no sé cuándo a iluminar turbiamente mi espíritu la noción de la vida. Sentí un frío intensísimo y sólo este accidente me dio a conocer la propia existencia, pues ningún recuerdo de lo pasado conservaba mi mente, ni podía hacerme cargo de mi nueva situación. Cuando mis ideas se fueron aclarando y se desvanecía el letargo de mis sentidos, me encontré tendido en la playa. Algunos hombres estaban en derredor mío, observándome con interés. Lo primero que oí fue: «Pobrecito, ya vuelve en sí». Poco a poco fui volviendo a la vida y con ella al recuerdo de lo pasado. Me acordé de Marcial y creo que las primeras palabras articuladas por mis labios fueron para preguntar por él. Nadie supo contestarme. Entre los que me rodeaban reconocí a algunos marineros del Rayo, les pregunté por medio hombre y todos convinieron en que había perecido. Después quise enterarme de cómo me habían salvado, pero tampoco me dieron razón. Diéronme a beber no sé qué, me llevaron a una casa cercana y allí, junto al fuego y cuidado por una vieja, recobré la salud aunque no las fuerzas. Entonces me dijeron que habiendo salido otra balandra a reconocer los restos del Rayo y los de un navío francés que corre igual suerte, me encontraron junto a Marcial y pudieron salvarme la vida. Mi compañero de agonía estaba muerto. También supe que en la travesía del barco naufragado a la costa habían perecido algunos infelices. Quise saber qué había sido de Malespina y no hubo quien me diera razón del padre ni del hijo. Pregunté por el Santa Ana y me dijeron que había llegado felizmente a Cádiz, por cuya noticia resolví ponerme inmediatamente en camino para reunirme con mi amo. Me encontraba a bastante distancia de Cádiz, en la costa que corresponde a la orilla derecha del Guadalquivir. Necesitaba, pues, emprender la marcha inmediatamente para recorrer lo más pronto posible tan largo proyecto. Esperé 2 días más para reponerme y al fin, acompañado de un marinero que llevaba el mismo camino, me puse en marcha hacia Sanlúcar. En la mañana del 27 recuerdo que atravesamos el río y luego seguimos nuestro viaje a pie sin abandonar la costa. Como el marino que me acompañaba era francote y alegre, el viaje fue todo lo agradable que yo podía esperar, dada la situación de mi espíritu, aún abatido por la muerte de Marcial y por las últimas escenas de que fui testigo a bordo. Por el camino íbamos departiendo sobre el combate y los naufragios que le sucedieron. Buen marino era medio hombre, decía mi compañero de viaje, pero ¿quién le metió a salir a la mar con un cargamento de más de 60 años? Bien empleado le está el fin que ha tenido. Era un valiente marinero, dije yo, y tan aficionado a la guerra que ni sus achaques le arredraron cuando intentó venir a la escuadra. Pues de esta me despido, prosiguió el marinero, no quiero más batallas en la mar. El rey paga mal y después, si queda uno cojo o baldado, le dan las buenas noches y si te he visto no me acuerdo. Parece mentira que el rey trate tan mal a los que le sirven. ¿Qué cree usted? La mayor parte de los comandantes de navío que se han batido el 21 hace muchos meses que no cobran sus pagas. El año pasado estuvo en Cádiz un capitán de navío que, no sabiendo cómo mantenerse y mantener a sus hijos, se puso a servir en una posada. Sus amigos le descubrieron, aunque él trataba de disimular su miseria, y por último lograron sacarle de tan vil estado. Esto no pasa en ninguna nación del mundo, y luego se espantan de que nos venzan los ingleses. Pues no digo nada del armamento. Los arsenales están vacíos, y por más que se pide dinero a Madrid, ni un cuarto. Verdad es que todos los tesoros del rey se emplean en pagar sus sueldos a los señores de la corte, y entre estos el que más come es el príncipe de la paz, que reúne 40.000 durazos como consejero de Estado, como secretario de Estado, como capitán general y como sargento mayor de guardias. Lo dicho, no quiero servir al rey. A mi casa me voy con mi mujer y mis hijos, pues ya he cumplido, y dentro de unos días me han de dar la licencia. Pues no podrá usted quejarse, amiguito, si le tocó ir en el Rayo, navío que apenas entró en acción. Yo no estaba en el Rayo, sino en el Bahama, que sin duda fue de los barcos que mejor y por más tiempo pelearon. Ha sido apresado y su comandante murió, si no recuerdo mal. Así fue, contestó. Y todavía me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de don Dionisio Alcalá Galiano, el más valiente brigadier de la Armada. Eso sí, tenía el genio fuerte y no consentía la más pequeña falta, pero su mucho rigor nos obligaba a quererle más, porque el capitán que se hace temer por severo, si a la severidad acompaña la justicia, infunde respeto, y por último se conquista el cariño de la gente.
También puede decirse que otro más caballero y más generoso que don Dionisio Alcalá Galiano no ha nacido en el mundo. Así es que cuando quería obsequiar a sus amigos no se andaba por las ramas, y una vez en La Habana gastó 10.000 duros en cierto convite que dio a bordo de su buque. También oí que era hombre muy sabio en la náutica. ¿En la náutica? Sabía más que Merlín y que todos los doctores de la iglesia. Si había hecho un sinfín de mapas y había descubierto no sé qué tierras que estaban allá por el mismo infierno. Y hombres así los mandan a una batalla para que perezcan como un grumete. Le contaré a usted lo que pasó en el Bahama. Desde que empezó la batalla, don Dionisio Alcalá Galiano sabía que habíamos de perder, porque aquella maldita virada en redondo... Nosotros estábamos en la reserva y nos quedamos a la cola. Nelson, que no era ningún rana, vio nuestra línea y dijo: pues si la corto por 2 puntos distintos y les cojo entre 2 fuegos, no se me escapa ni tanto así de navío. Así lo hizo el maldito, y como nuestra línea era tan larga, la cabeza no podía ir en auxilio de la cola. Nos derrotó por partes, atacándonos en 2 fuertes columnas dispuestas a modo de cuña, que es, según dicen, el modo de combatir que usaba el capitán moro Alejandro Magno y que hoy dicen usa también Napoleón. Lo cierto es que nos envolvió y nos dividió, y nos fue rematando barco a barco, de tal modo que no podíamos ayudarnos unos a otros, y cada navío se veía obligado a combatir con 3 o 4. Pues verá usted, el Bahama fue de los que primero entraron en fuego. Alcalá Galiano revistó la tripulación al mediodía, examinó las baterías y nos echó una arenga en que dijo, señalando la bandera: señores, estén ustedes todos en la inteligencia de que esa bandera está clavada. Ya sabíamos qué clase de hombre nos mandaba, y así no nos asombró aquel lenguaje. Después le dijo al guardiamarina don Alonso Butrón, encargado de ella: cuida de defenderla. Ningún galiano se rinde, y tampoco un Butrón debe hacerlo. Lástima es, dije yo, que estos hombres no hayan tenido un jefe digno de su valor, ya que no se les encargó del mando de la escuadra. Sí que es lástima, y verá usted lo que pasó. Empezó la refriega, que ya sabrá usted fue cosa buena, si estuvo a bordo del Trinidad. 3 navíos nos acribillaron a balazos por babor y estribor. Desde los primeros momentos caían como moscas los heridos, y el mismo comandante recibió una fuerte contusión en la pierna y después un astillazo en la cabeza que le hizo mucho daño. ¿Pero cree usted que se acobardó ni que anduvo con ungüentos ni parches? ¡Quia! Seguía en el alcázar como si tal cosa, aunque personas muy queridas para él caían a su lado para no levantarse más. Alcalá Galiano mandaba la maniobra y la artillería, como si hubiéramos estado haciendo el saludo frente a una plaza. Una balita de poca cosa le llevó el anteojo, y esto le hizo sonreír. Aún me parece que le estoy viendo. La sangre de las heridas le manchaba el uniforme y las manos, pero él no se cuidaba de esto más que si fueran gotas de agua salada salpicadas por el mar. Como su carácter era algo arrebatado y su genio vivo, daba órdenes gritando y con tanto coraje que si no las obedeciéramos porque era nuestro deber, las hubiéramos obedecido por miedo. Pero al fin todo se acabó de repente, cuando una bala de medio calibre le cogió la cabeza, dejándole muerto en el acto. Con esto concluyó el entusiasmo, si no la lucha. Cuando cayó muerto nuestro querido comandante, le ocultaron para que no le viéramos. Pero nadie dejó de comprender lo que había pasado, y después de una lucha desesperada sostenida por el honor de la bandera, el Bahama se rindió a los ingleses, que se lo llevarán a Gibraltar, si antes no se les va a pique, como sospecho. Al concluir su relación, y después de contar cómo había pasado del Bahama al Santa Ana, mi compañero dio un fuerte suspiro y calló por mucho tiempo. Pero como el camino se hacía largo y pesado, yo intenté trabar de nuevo la conversación y principié contándole lo que había visto y por último mi traslado al bordo del Rayo con el joven Malespina. «Ah», dijo, «es un joven oficial de artillería que fue transportado a la Balandra y de la Balandra a tierra en la noche del 23». «El mismo», contesté, «y por cierto que nadie me ha dado razón de su paradero». «Pues ese fue de los que perecieron en la segunda lancha que no pudo tocar tierra. De los sanos se salvaron algunos, entre ellos el padre de ese señor oficial de artillería, pero los heridos se ahogaron todos, como es fácil comprender, no pudiendo los infelices ganar a nado la costa». Me quedé absorto al saber la muerte del joven Malespina, y la idea del pesar que aguardaba a mi infeliz e idolatrada amita llenó mi alma, ahogando todo resentimiento.
¡Qué horrible desgracia!, exclamé. ¿Y seré yo quien lleve tan triste noticia a su afligida familia? Pero, señor, ¿está usted seguro de lo que dice? He visto con estos ojos al padre de ese joven quejándose amargamente y refiriendo los pormenores de la desgracia con tanta angustia que partía el corazón. Según decía, él había salvado a todos los de la lancha y aseguraba que si hubiera querido salvar solo a su hijo, lo habría logrado a costa de la vida de todos los demás. Prefirió con todo dar la vida al mayor número, aun sacrificando la de su hijo en beneficio de muchos, y así lo hizo. Parece que es hombre de mucha alma y sumamente diestro y valeroso. Esto me entristeció tanto que no hablé más del asunto. Muerto Marcial, muerto Malespina, qué terribles nuevas llevaba yo a casa de mi amo. Casi estuve por un momento decidido a no volver a Cádiz, dejando que el azar o la voz pública llevaran tan penosa comisión al seno del hogar, donde tantos corazones palpitaban de inquietud. Sin embargo, era preciso que me presentase a don Alonso para darle cuenta de mi conducta. Llegamos por fin a Rota y allí nos embarcamos para Cádiz. No pueden ustedes figurarse qué alborotado estaba el vecindario con la noticia de los desastres de la escuadra. Poco a poco iban llegando las nuevas de lo sucedido y ya se sabía la suerte de la mayor parte de los buques, aunque de muchos marineros y tripulantes se ignoraba todavía el paradero. En las calles ocurrían a cada momento escenas de desolación, cuando un recién llegado daba cuenta de los muertos que conocía y nombraba las personas que no habían de volver. La multitud invadía el muelle para reconocer los heridos, esperando encontrar al padre, al hermano, al hijo o al marido. Presencié escenas de frenética alegría mezcladas con lances dolorosos y terribles desconsuelos. Las esperanzas se desvanecían, las sospechas se confirmaban las más de las veces, y el número de los que ganaban en aquel agonioso juego de la suerte era bien pequeño, comparado con el de los que perdían. Los cadáveres que aparecieron en la costa de Santa María sacaban de dudas a muchas familias, y otras esperaban aún encontrar entre los prisioneros conducidos a Gibraltar a la persona amada. En honor del pueblo de Cádiz debo decir que jamás vecindario alguno ha tomado con tanto empeño el auxilio de los heridos, no distinguiendo entre nacionales y enemigos, antes bien equiparando a todos bajo el amplio pabellón de la caridad. Collingwood consignó en sus memorias esta generosidad de mis paisanos. Quizá la magnitud del desastre apagó todos los resentimientos. ¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos? En Cádiz pude conocer en su conjunto la acción de guerra que yo, a pesar de haber asistido a ella, no conocía sino por casos particulares, pues lo largo de la línea, lo complicado de los movimientos y la diversa suerte de los navíos no permitían otra cosa. Según allí me dijeron, además del Trinidad se habían ido a pique el Argonauta, de 92, mandado por don Antonio Pareja, y el San Agustín, de 80, mandado por don Felipe Cajigal. Con Gravina, en el Príncipe de Asturias, habían vuelto a Cádiz el Montañés, de 80, comandante Alcedo, que murió en el combate en unión del segundo Castaños. El San Justo, de 76, mandado por don Miguel Gastón. El San Leandro, de 74, mandado por don José Quevedo. El San Francisco, de 74, mandado por don Luis Flores. El Rayo, de 100, que mandaba Macdonell. De estos salieron el 23 para regresar las naves que estaban a la vista, el Montañés, el San Justo, el San Francisco y el Rayo, pero los dos últimos se perdieron en la costa, lo mismo que el Monarca, de 74, mandado por Argumosa, y el Neptuno, de 80, cuyo heroico comandante, don Cayetano Valdés, ya célebre por la jornada del 14, estuvo a punto de perecer. Quedaron apresados el Bahama, que se deshizo antes de llegar a Gibraltar, el San Ildefonso, de 74, comandante Vargas, que fue conducido a Inglaterra, y el Nepomuceno, que por muchos años permaneció en Gibraltar, conservado como un objeto de veneración o sagrada reliquia. El Santa Ana llegó felizmente a Cádiz en la misma noche en que le abandonamos. Los ingleses también perdieron algunos de sus fuertes navíos, y no pocos de sus oficiales generales compartieron el glorioso fin del almirante Nelson. En cuanto a los franceses, no es necesario decir que tuvieron tantas pérdidas como nosotros. A excepción de los 4 navíos que se retiraron con Dumanoir sin entrar en fuego, mancha que en mucho tiempo no pudo quitarse de encima la marina imperial, nuestros aliados se condujeron heroicamente en la batalla. Villeneuve,
deseando que se olvidaran en un día sus faltas, peleó hasta el fin denodadamente y fue llevado prisionero a Gibraltar. Otros muchos comandantes cayeron en poder de los ingleses y algunos murieron. Sus navíos corrieron igual suerte que los nuestros, unos se retiraron con Gravina, otros fueron apresados y muchos se perdieron en las costas. El Aquiles se voló en medio del combate, como indiqué en mi relación. Pero a pesar de estos desastres, nuestra aliada, la orgullosa Francia, no pagó tan caro como España las consecuencias de aquella guerra. Si perdía lo más florido de su marina, en tierra alcanzaba en aquellos mismos días ruidosos triunfos. Napoleón había transportado en poco tiempo el gran ejército desde las orillas del Canal de la Mancha a la Europa central y ponía en ejecución su colosal plan de campaña contra el Austria. El 20 de octubre, un día antes de Trafalgar, Napoleón presenciaba en el campo de Ulm el desfile de las tropas austríacas cuyos generales le entregaban su espada, y 2 meses después, el 2 de diciembre del mismo año, ganaba en los campos de Austerlitz la más brillante acción de su reinado. Estos triunfos atenuaron en Francia la pérdida de Trafalgar. El mismo Napoleón mandó a los periódicos que no se hablara del asunto, y cuando se le dio cuenta de la victoria de sus implacables enemigos los ingleses, se contentó con encogerse de hombros diciendo: «Yo no puedo estar en todas partes». Fin del número 16. Trafalgar, por Benito Pérez Galdós, número 17. Traté de retardar el momento de presentarme a mi amo, pero al fin el hambre, la desnudez en que me hallaba y la falta de asilo me obligaron a ir. Mi corazón, al aproximarse a la casa de doña Flora, palpitaba con tanta fuerza que a cada paso me detenía para tomar aliento. La inmensa pena que iba a causar anunciando la muerte del joven Malespina gravitaba sobre mi alma con tan atroz pesadumbre que si yo hubiera sido responsable de aquel desastre no me habría sentido más angustiado. Llegué por fin y entré en la casa. Mi presencia en el patio produjo gran sensación. Sentí fuertes pasos en las galerías altas y aún no había tenido tiempo de decir una palabra cuando me abrazaron estrechamente. No tardé en reconocer el rostro de doña Flora, más pintorreado aquel día que un retablo, y ferozmente desfigurado con la alegría que mi presencia causó en el espíritu de la excelente vieja. Los dulces nombres de Pimpollo, Remono, Angelito y otros que me prodigó con toda largueza no me hicieron sonreír. Subí y todos estaban en movimiento. Oí a mi amo que decía: «Ahí está, gracias a Dios». Entré en la sala y doña Francisca se adelantó hacia mí preguntándome con mortal ansiedad: «¿Y don Rafael? ¿Qué ha sido de don Rafael?». Permanecí confuso por largo rato. La voz se ahogaba en mi garganta y no tenía valor para decir la fatal noticia. Repitieron la pregunta y entonces vi a mi amita que salía de una pieza inmediata con el rostro pálido, espantados los ojos y mostrando en su ademán la angustia que la poseía. Su vista me hizo prorrumpir en amargo llanto, y no necesité pronunciar una palabra. Rosita lanzó un grito terrible y cayó desmayada. Don Alonso y su esposa corrieron a auxiliarla, ocultando su pesar en el fondo del alma. Doña Flora se entristeció y llamándome aparte para cerciorarse de que mi persona volvía completa, me dijo: «¿Con qué ha muerto ese caballerito? Ya me lo figuraba yo, y así se lo he dicho a Paca. Pero ella, reza que te reza, ha creído que lo podía salvar. Si cuando está de Dios una cosa... Y tú, bueno y sano, qué placer. ¿No has perdido nada?». La consternación que reinaba en la casa es imposible de pintar. Por espacio de un cuarto de hora no se oyeron más que llantos, gritos y sollozos, porque la familia de Malespina estaba allí también. Pero qué singulares cosas permite Dios para sus fines. Había pasado, como he dicho, un cuarto de hora desde que di la noticia, cuando una ruidosa y chillona voz hirió mis oídos. Era la de don José María Malespina, que vociferaba en el patio llamando a su mujer, a don Alonso y a mi amita. Lo que más me sorprendió fue que la voz del embustero parecía tan alegre como de costumbre, lo cual me parecía altamente indecoroso después de la desgracia ocurrida. Corrimos a su encuentro y me maravillé viéndole gozoso como unas pascuas. «Pero don Rafael», le dijo mi amo con asombro. «Bueno y sano», contestó don José María. «Es decir, sano no, pero fuera de peligro sí, porque su herida ya no ofrece cuidado».
El bruto del cirujano opinaba que se moría, pero bien sabía yo que no. Cirujanitos a mí. Yo lo he curado, señores. Yo, por un procedimiento nuevo, inusitado, que yo solo conozco. Estas palabras, que repentinamente cambiaban de un modo tan radical la situación, dejaron atónitos a mis amos. Después, una viva alegría sucedió a la anterior tristeza, y por último, cuando la fuerte emoción les permitió reflexionar sobre el engaño, me interpelaron con severidad, reprendiéndome por el gran susto que les había ocasionado. Yo me disculpé diciendo que me lo habían contado tal como lo referí, y don José María se puso furioso, llamándome zascandil, embustero y enredador. Efectivamente, don Rafael vivía y estaba fuera de peligro, mas se había quedado en Sanlúcar en casa de gente conocida, mientras su padre vino a Cádiz en busca de su familia para llevarla al lado del herido. El lector no comprenderá el origen de la equivocación que me hizo anunciar con tan buena fe la muerte del joven, pero apuesto a que cuantos lean esto sospechan que algún estupendo embuste del viejo Malespina hizo llegar a mis oídos la noticia de una desgracia supuesta. Así fue, ni más ni menos. Según lo que supe después al ir a Sanlúcar acompañando a la familia, don José María había forjado una novela de heroísmo y habilidad por parte suya. En diversos corrillos refirió el extraño caso de la muerte de su hijo, suponiendo pormenores, circunstancias tan dramáticas que por algunos días el fingido protagonista fue objeto de las alabanzas de todos por su abnegación y valentía. Contó que habiendo zozobrado la lancha, él tuvo que optar entre la salvación de su hijo y la de todos los demás, decidiéndose por esto último en razón de ser más generoso y humanitario. Adornó su leyenda con detalles tan peregrinos, tan interesantes y a la vez tan verosímiles, que muchos se lo creyeron. Pero la superchería se descubrió pronto y el engaño no duró mucho tiempo, aunque sí el necesario para que llegase a mis oídos, obligándome a transmitirlo a la familia. Aunque tenía muy mala idea de la veracidad del viejo Malespina, jamás pude creer que se permitiera mentir en asuntos tan serios. Pasadas aquellas fuertes emociones, mi amo cayó en profunda melancolía. Apenas hablaba. Diríase que su alma, perdida la última ilusión, había liquidado toda clase de cuentas con el mundo y se preparaba para el último viaje. La definitiva ausencia de Marcial le quitaba el único amigo de aquella su infantil senectud, y no teniendo con quién jugar a los barquitos, se consumía en honda tristeza. Ni aun viéndole tan abatido, cejó doña Francisca en su tarea de mortificación, y el día de mi llegada oí que le decía: «Bonita la habéis hecho. ¿Qué te parece? ¿Aún no estás satisfecho? Anda, anda a la escuadra. ¿Tenía yo razón o no la tenía? Oh, si se hiciera caso de mí». «¿Aprenderás ahora? ¿Ves cómo te ha castigado Dios?» «Mujer, déjame en paz», contestaba dolorido mi amo. «Y ahora nos hemos quedado sin escuadra, sin marinos, y nos quedaremos hasta sin modo de andar si seguimos unidos con los franceses. Quiera Dios que estos señores no nos den un mal pago. El que se ha lucido es el señor Villeneuve. Vamos, que también Gravina, si se hubiera opuesto a la salida de la escuadra, como opinaban Churruca y Alcalá Galiano, habría evitado este desastre que parte el corazón». «Mujer, ¿qué entiendes tú de eso?» «No me mortifiques», dijo mi amo muy contrariado. «Pues no he de entender, más que tú. Sí, señor, lo repito. Gravina será muy caballero y muy valiente, pero lo que es ahora, buena la ha hecho. Ha hecho lo que debía. ¿Te parece bien que hubiéramos pasado por cobardes?» «Por cobardes no, pero sí por prudentes. Eso es, lo digo y lo repito. La escuadra española no debía salir de Cádiz cediendo a las genialidades y al egoísmo de Monsieur Villeneuve. Aquí se ha contado que Gravina opinó, como sus compañeros, que no debían salir, pero Villeneuve, que estaba decidido a ello, por hacer una hombrada que le reconciliase con su amo, trató de herir el amor propio de los nuestros. Parece que una de las razones que alegó Gravina fue el mal tiempo, y mirando el barómetro de la cámara dijo: «¿No ven ustedes que el barómetro anuncia mal tiempo? ¿No ven ustedes cómo baja?» Entonces Villeneuve dijo secamente: «Lo que baja aquí es el valor». Al oír este insulto, Gravina se levantó ciego de ira y echó en cara al francés su cobarde comportamiento en el cabo de Finisterre. Se cruzaron palabritas un poco fuertes, y por último exclamó nuestro almirante: «A la mar mañana mismo». Pero yo creo que Gravina no debía haber hecho caso de las baladronadas del francés, no, señor, que antes que nada es la prudencia, y más conociendo como conocía,
que la escuadra combinada no tenía condiciones para luchar con la de Inglaterra. Esta opinión, que entonces me pareció un desacato a la honra nacional, más tarde me pareció muy bien fundada. Doña Francisca tenía razón. Gravina no debió haber cedido a la exigencia de Villeneuve, y digo esto menoscabando quizás la aureola que el pueblo puso en las sienes del jefe de la escuadra española en aquella memorable ocasión. Sin negar el mérito de Gravina, yo creo hiperbólicas las alabanzas de que fue objeto después del combate y en los días de su muerte. Todo indicaba que Gravina era un cumplido caballero y un valiente marino, pero quizás por demasiado cortesano carecía de aquella resolución que da el constante hábito de la guerra y también de la superioridad que en carreras tan difíciles como la de la marina se alcanza solo en el cultivo asiduo de las ciencias que la constituyen. Gravina era un buen jefe de división, pero nada más. La previsión, la serenidad, la inquebrantable firmeza, caracteres propios de las organizaciones destinadas al mando de grandes ejércitos, no las tuvieron sino don Cosme Damián Churruca y don Dionisio Alcalá Galiano. Mi señor don Alonso contestó a las últimas palabras de su mujer, y cuando ésta salió, observé que el pobre anciano rezaba con tanta piedad como en la cámara del Santa Ana la noche de nuestra separación. Desde aquel día el señor de Cisniega no hizo más que rezar, y rezando se pasó el resto de su vida hasta que se embarcó en la nave que no vuelve más. Murió mucho después de que su hija se casara con don Rafael Malespina, acontecimiento que hubo de efectuarse 2 meses después de la gran función naval que los españoles llamaron la del 21 y los ingleses combate de Trafalgar, por haber ocurrido cerca del cabo de este nombre. Mi amita se casó en Vejer al amanecer de un día hermoso, aunque de invierno, y al punto partieron para Medinasidonia, donde les tenían preparada la casa. Yo fui testigo de su felicidad durante los días que precedieron a la boda, mas ella no advirtió la profunda tristeza que me dominaba, ni advirtiéndola hubiera conocido la causa. Cada vez se crecía ella más ante mis ojos, y cada vez me encontraba yo más humillado ante la doble superioridad de su hermosura y de su clase. Acostumbrándome a la idea de que tan admirable conjunto de gracias no podía ni debía ser para mí, llegué a tranquilizarme, porque la resignación, renunciando a toda esperanza, es un consuelo parecido a la muerte, y por eso es un gran consuelo. Se casaron, y el mismo día en que partieron para Medinasidonia, doña Francisca me ordenó que fuera yo también allá para ponerme al servicio de los desposados. Fui por la noche y durante mi viaje solitario iba luchando con mis ideas y sensaciones que oscilaban entre aceptar un puesto en la casa de los novios o rechazarlo para siempre. Llegué a la mañana siguiente, me acerqué a la casa, entré en el jardín, puse el pie en el primer escalón de la puerta y allí me detuve, porque mis pensamientos absorbían todo mi ser y necesitaba estar inmóvil para meditar mejor. Creo que permanecí en aquella actitud más de media hora. Silencio profundo reinaba en la casa. Los 2 esposos, casados el día antes, dormían sin duda el primer sueño de su tranquilo amor, no turbado aún por ninguna pena. No pude menos de traer a la memoria las escenas de aquellos lejanos días en que ella y yo jugábamos juntos. Para mí era Rosita entonces lo primero del mundo. Para ella era yo, si no lo primero, al menos algo que se ama y que se echa de menos durante ausencias de 1 hora. En tan poco tiempo, cuánta mudanza. Todo lo que estaba viendo me parecía expresar la felicidad de los esposos y como un insulto a mi soledad. Aunque era invierno, se me figuraba que los árboles todos del jardín se cubrían de follaje y que el emparrado que daba sombra a la puerta se llenaba inopinadamente de pámpanos para guarecerles cuando salieran de paseo. El sol era muy fuerte y el aire se entibiaba oreando aquel nido cuyas primeras pajas había ayudado a reunir yo mismo cuando fui mensajero de sus amores. Los rosales ateridos se me representaban cubiertos de rosas y los naranjos de azahares y frutas que 1000 pájaros venían a picotear, participando del festín de la boda. Mis meditaciones y mis visiones no se interrumpieron sino cuando el profundo silencio que reinaba en la casa se interrumpió por el sonido de una fresca voz que retumbó en mi alma, haciéndome estremecer. Aquella voz alegre me produjo una sensación indefinible, una sensación no sé si de miedo o de vergüenza. Lo que sí puedo asegurar es que una resolución súbita me arrancó de la puerta y salí del jardín corriendo como un ladrón que teme ser descubierto. Mi propósito era inquebrantable. Sin perder tiempo salí de Medinasidonia,
decidido a no servir ni en aquella casa ni en la de Vejer. Después de reflexionar un poco, determiné ir a Cádiz para desde allí trasladarme a Madrid. Así lo hice, venciendo los halagos de doña Flora, que trató de atarme con una cadena formada de las marchitas rosas de su amor. Y desde aquel día cuántas cosas me han pasado dignas de ser referidas. Mi destino, que ya me había llevado a Trafalgar, llevóme después a otros escenarios gloriosos o menguados, pero todos dignos de memoria. ¿Queréis saber mi vida entera? Pues aguardad un poco y os diré algo más en otro libro. Fin del número 17. Fin de Trafalgar, Madrid, enero-febrero 1873.